El Arco Minero es un proyecto de violación de la Carta Magna de la Constitución. Ni siquiera sabemos los detalles de cómo va a ser la minería, la explotación. ¿Quién ha leído el proyecto de cómo va a ser la explotación minera de esas empresas? Son 35 empresas y son 153 contratos. Ya el gobierno ha firmado con transnacionales y una de las peores, que es la Barrick Gold, que es la empresa minera más grande de oro en el mundo, que tiene acusaciones de crímenes de lesa humanidad. El Arco Minero es algo así como el 43º país más grande del mundo. Mira, es más grande que Guatemala, es más grande que toda Portugal, es más grande que Cuba. No, es una maldición, se podría decir, es un crimen intergeneracional porque va a afectar de manera irreversible a varias generaciones. Es un proyecto que no respeta la biodiversidad, es un proyecto que va a afectar directamente el tema eléctrico y de los principales afluentes de agua en el país, de agua dulce. El Parque Canaima, una de las joyas que tenemos en Venezuela, que es además patrimonio de la humanidad, va a ser afectado con esto, entonces podemos ver hasta la desaparición del Salto Ángel. Ahora, la magnitud de este proyecto es lo suficientemente desastrosa y terrible como para que, bueno, cualquiera que tenga ojos de frente entienda que el impacto nos va a cambiar la vida a todos si se lleva en la escala en la que está planteado. El Arco Minero, el decreto más dañino de los últimos años que ha hecho este gobierno. Minería a cielo abierto, es la minería que contamina más y donde se hace grandes lagunas, grandes cráteres, donde se utilizan contaminantes químicos, productos como el cianuro, como el mercurio, que son tan dañinos y perjudiciales para la salud. Eso es el Arco Minero. Va a acabar con la vida de las plantas, de los animales, de la flora, de la fauna, del oxígeno que respiramos. Salimos de la renta petrolera para ir al rentismo minero que ningún beneficio le ha generado a nuestro país. ¿Están conscientes los pueblos indígenas del desastre ecológico que viene en Venezuela? En el estado de Amazonas ya sabemos cuál es el desastre que hay. No solamente tenemos la extracción del oro ilegal, sino que también tenemos a la guerrilla y tenemos a los foráneos. Y cualquier otro individuo, ya sea venezolano o no, puede entrar a saquear nuestro oro. Están bombardeando todos los parques nacionales en Amazonas y están contaminando desde el río colombiano al venezolano con sus balsas, con el mercurio, todos los caños habidos y por haber. Hay una noticia que me tiene asombrado. Ya están penetrando la selva, pastora. ¿Cómo es eso? Antes del Arco Minero ya se estaba penetrando la selva, ya se había tocado Canaima, ya se ha afectado el Salto Ángel. El Caula es el río que le genera el agua al Caroní y el Caroní es el río que nos trae la mayor proyecto hidroeléctrico nacional. Pero ahora, con el Arco Minero, es carta blanca, creando un estado dentro de otro estado, violentan la Constitución y crean un marco legal solo para el Arco Minero. World Reserve era un contrato con una transnacional que entregó el presidente Caldera en su segundo periodo y nosotros podemos poner en blanco y negro World Reserve Caldera versus World Reserve Maduro. Y es una ecuación elemental para que se entienda el problema. Por 20 años Caldera, 40 años Maduro, o sea, duplicó. Era de 12 millones de hectáreas con Caldera, hoy son 18 millones de hectáreas con Maduro. Era por oro con Caldera, hoy es por oro, diamante, cobre y plata. Era con Caldera, 13% de regalía con Caldera, con Maduro es el 3%. Hoy tienen carta blanca para vender al precio y en el sitio que mejor le parezca. Todos estos elementos yo los cito porque no hay alguien ni hay un contrato más leonino que el que se haya firmado ahora con el presidente Maduro a favor de una transnacional y en contra de la soberanía venezolana. La opacidad, la mentira, el ocultamiento de información es el blindaje que tiene el gobierno sobre el Arco Minero. Nadie conoce las empresas, se conoce la de World Reserve no porque el gobierno quiso que se conociera, se conoce la de World Reserve porque ganaron una demanda en instancias internacionales y ellos vinieron por su fuero, vinieron por su oro. Pero nosotros como Asamblea Nacional también tenemos que advertirle a ellos que toda esa negociación sin la aprobación de la Asamblea Nacional es leonina y está fuera del marco constitucional.
Del lado sur del Orinoco hay un arco minero. Por esta zona donde está la bauxita, el coltán, también los diamantes. Yo voy a aprobar este punto de cuenta, ¿no? Que contiene el plan de acción estratégica conjunta de la faja petrolífera o el arco minero del Orinoco. Yo voy a proceder a firmar, ¿no?, la creación de la zona estratégica de desarrollo integral del arco minero del Orinoco. Son 111.000 kilómetros cuadrados. Luego de perforar el macizo rocoso, se deposita en su interior explosivos que detonan y producen una fragmentación de la roca a un tamaño adecuado para cargarla, transportarla y molerla. Los chancadores reducen el tamaño de los fragmentos más grandes que vienen de la mina, hasta obtener tamaños uniformes para su envío a molienda o lixiviación en pilas. Al interior de grandes molinos cilíndricos de movimientos giratorios, se tritura el material hasta alcanzar una dimensión de 0,18 milímetros. El material chancado es dispuesto en pilas de lixiviación, que son regadas con una solución de agua con ácido sulfúrico. Una vez que ya está líquido y lo tenemos en nuestros contenedores, este cianuro se está mandando en pequeñas cantidades a los patios de lixiviación, y el uso que se le da ahí pues es ese, ¿no? Para poder separar los metales que están depositados en los patios, que viene junto con la tierra, partículas muy pequeñas de metal, de oro y plata, que al momento que pasa el cianuro o la solución con cianuro, lo que hace es separarlos, disolverlos y que se peguen al cianuro. De esa manera llega con nosotros a la planta en forma de solución líquido, y lo tenemos que limpiar, desoxigenarlo, agregarle reactivos ahora para poder separar las partículas de oro y plata que van en la solución, y que se adhieran a los reactivos para posteriormente poder capturarlos nosotros en unos filtros. Nosotros necesitamos cianuro para poder recuperar los metales, y hasta ahorita pues no se ha encontrado otro material que haga lo mismo que el cianuro, el poder lixiviar o separar los metales. Desde hace más de 120 años se viene utilizando cianuro así como nosotros lo estamos haciendo, y pues no hay otra sustancia que haga lo mismo. Hay que considerar que el cianuro es un material peligroso. No podemos jugar con el cianuro. Los mineros venezolanos que trabajan en los yacimientos del estado de Bolívar descienden 30 metros bajo tierra en busca de oro, pero en su camino se arriesgan a encontrar un submundo de caos, violencia e incluso la muerte. Bandas de mafiosos mantienen una guerra abierta por el control de las minas, que deja a trabajadores baleados, apuñalados o descuartizados. Enfrentamos una problemática fuerte con el tema de la inseguridad, con unas bandas armadas que querían apoderarse de nuestro sector. Los trabajadores aseguran que debajo de la tierra es como si hubiera un gobierno paralelo por la corrupción de militares y policías. Los grupos criminales extorsionan a los obreros y a las pequeñas tiendas para seguir trabajando. A pesar de la inseguridad, las minas siguen atrayendo a los venezolanos, empujados por el alza en los precios del oro en medio de una profunda crisis económica que azota al país caribeño. El gobierno decreta otro decreto que es arco minero. Con ese decreto se retrocede esa esperanza que tenemos, porque ya el gobierno no está pensando en entregar títulos, sino que está con ese decreto ya. El pueblo Yicual y Salema hemos luchado más de 20 años. Yo creo que es un punto bastante grave para nosotros.
si ese tipo de proyectos se ejecutara con ese decreto, porque ya por lo menos ya el gobierno violó eso, no consultó pues. Para nosotros estaba como algo secreto. O sea, aquí dice en la ley de órganos de pueblos indígenas, para poder ejecutar y hacer un proyecto en una comunidad en un territorio, primero hay que darle consulta, para ver si se puede o no se puede. El gobierno está violando ese artículo. ¿Cómo queda ese artículo que está aquí? Es un sagrado, es una ley orgánica de pueblos indígenas. El arco minero nos afectaría gravísimo. De nuestros hermanos guarao no podemos transitar libremente y en sana paz como lo veníamos haciendo hace como 30 años atrás. El que menos se beneficia de eso es el pueblo indígena. También anoten ahí que los pueblos yecuanas Salma totalmente rechazamos ese proyecto y decreto de arco minero. Ya está violado, porque no consultó pues. La situación con respecto al paludismo está terrible. Estamos viviendo una epidemia sumamente grave. En Ciudad Guayana prácticamente de cada 10 habitantes, me atrevo a decir que 5 están padeciendo del paludismo. Cuando aquí hay paludismo, cuando aquí hay difteria, que era una enfermedad colonial que desapareció hace muchísimos años, por lo menos en los años 40, y que hoy se registran nuevamente en nuestra historia clínica y de salud, es un elemento altamente preocupante que nos hace mirar hacia atrás sobre no lo que va a ocurrir, sino de lo que está ocurriendo. El paludismo es una zoonosis, es una enfermedad que está en la selva. Esta enfermedad es importada desde la parte zoonótica, donde está el vector del anófeles, hacia la zona de Ciudad Guayana a través del ejercicio de la minería que está ocurriendo en los municipios, sobre todo el municipio de Sifonte, o sea, los municipios de la parte sur del estado Bolívar.